ingeniero Eric Márquez. El ingeniero Nancy Barrenechea. Colegas en general. Traigo la representación de nuestro decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y el saludo fraterno a todos ustedes en este evento tan importante para la construcción de una nación con justicia para todos sus habitantes. Cuando el día de hoy me informaron de que el ingeniero Carlos Herrera no podía estar en esta inauguración, igualmente nuestro vicedecano en estos momentos está en Trujillo, me encargaron la alta responsabilidad de representarlo, lo cual lo acepté de muy buen agrado, porque creo que todos nosotros, de alguna manera, estamos involucrados en lo que significa la discapacidad y el compromiso de trabajar conjuntamente con los peruanos que adolecen alguna discapacidad. En lo personal, y creo que muchos de ustedes pueden haber tenido experiencias previas. Yo recuerdo de que un tío, hermano de mi mamá, tuvo la discapacidad de la ceguera. Estamos hablando de fines de la década del 40, inicios del 50. Evidentemente la medicina no tenía el desarrollo que tiene ahora. Y mi abuela era una dama campesina de Ancash, esposa de un japonés, Ura, y mi abuela ancashina. Entonces, el amor no tiene barreras, y mi abuelo vino en el segundo barco de inmigrantes japoneses al Perú para trabajar en el campo. Se conocieron, se vinieron a Lima, se casaron, se desarrollaron en el Callao, y bueno, por una situación de fortuita, probablemente perdió mi abuelo todo lo que había trabajado. Y al tratar de recuperarse, fallece. Y mi abuela se queda con 4 hijos, un hombre y 3 mujeres. Entonces se mudan a Lima, los barrios altos. Con el tiempo nazco yo, madre chalaca, mi mamá era chalaca, y padre japonés. Se vuelve a repetir la historia. Y recuerdo bien a mi tío el invidente, y leía el braille, y yo pasaba los dedos ahí por el braille, nunca lo pude entender, pero la curiosidad me llevaba. Entonces tuve el cariño, ¿no?, de este tío, porque a mi padre se lo llevaron a la guerra, ¿no? El gobierno peruano le entregó a Estados Unidos, porque Estados Unidos necesitaba prisioneros japoneses, porque no tenían prisioneros japoneses. Los japoneses sí tenían muchos prisioneros americanos, pero no habían prisioneros japoneses porque los japoneses no se rendían. Entonces, como no se rendían, no tenían prisioneros. Y la forma de tener prisioneros es voltear hacia América Latina,
¿no? Y comprar prisioneros. Los gobiernos, algunos gobiernos, entre ellos el peruano, se prestaron a ello y arrancaron, se rompieron muchas familias. Así mi padre se fue y el único varón en la casa era el tío invidente. Entonces crecí como no entender lo que significa pues esta situación dentro de las familias. Tenemos nuestro congresista que está ingresando, que es un ejemplo, ¿no? Porque es ingeniero también, así que está su sitio ya separado. Aplausos para él. Bueno, es un gusto pues recibir a nuestro congresista, es un ejemplo de lo que significa enfrentarse a la adversidad y saberlo superar. Felizmente tenemos ejemplos vivos en nuestra sociedad. Si bien es cierto, hay fuerzas negativas, pero también hay fuerzas positivas. Uno de ellos es nuestro congresista, como no, Eric también. Todos son ejemplos vivos de lo que significa pues enfrentarse a la vida. Bueno, y les decía de que cómo no comprender a estos hermanos que tienen discapacidad y cómo no comprometernos a estar junto con ellos y construir Perú, construir nación, porque en la medida que nosotros respetemos a todos los seres humanos, en esa medida nos estaremos respetando nosotros mismos. Entonces, cuando me dicen que inaugure, yo encantado de venir a inaugurar, porque hay un grupo de personas que están presentes, que estamos imbuidos del mismo sentimiento y del mismo compromiso. Hay mucha indiferencia de parte de las autoridades. Uno camina por la calle y ve la indiferencia que lacera nuestro espíritu de nosotros los peruanos en relación a los discapacitados. Las autoridades no cumplen las normas. Miran al techo cuando se les reclama actos de cumplimiento de la ley. En la medida en que aunamos nuestros esfuerzos, estaremos pues honrando a nuestros seres queridos que de alguna manera los estamos representando. Con estas palabras y agradeciendo la presencia de ustedes y el compromiso de ustedes, doy pues por inaugurado esta charla del día de hoy. Muchas gracias. Bien, tras estas importantes palabras encargadas por nuestro decano nacional, Carlos Herrera de Calce, a través de nuestro ingeniero, gerente general Carlos Shimomura Uma, bueno, damos con el concurso de la ingeniera Nancy Barnechea, presentación de los miembros de la Comisión de Accesibilidad. Ella es la vicepresidenta de la comisión y Nancy Barnechea hará la presentación correspondiente. Aplausos para ella. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, tengo el enorme placer de estar aquí y compartir este día tan significativo para todos los que estamos involucrados en el tema de accesibilidad. Bueno, antes de empezar, un poco dar referencia a nuestro plan y a las personas que integramos la Comisión de Accesibilidad. Bueno, quiero agradecer a Eric por la invitación a formar parte de esta comisión, ya que después de muchos años nos encontramos hace unos 3 años y lo vi involucrado en este tema de accesibilidad. Me invitó y bueno, desde ahí estamos de alguna manera luchando a la par por el tema de accesibilidad, por el gran cariño y simpatía que le tengo a Eric desde la época de
la universidad. Es así que me involucro en el tema de accesibilidad. Tal vez aún no tengo a una persona con esa deficiencia, pero sí tengo a un querido sobrino que me está acompañando y que también tiene un tema de limitación. Agradezco también a mi querido amigo Percy Eusebio, que está viniendo desde la provincia de Yauli, de La Oroya, y que bueno, me acompaña, que también tuve una gran amistad desde nuestra participación del Colegio de Ingenieros en Tumbes Accesible. Bueno, y así también a muchos invitados, como es también el congresista Reinaga, ¿no? Muchísimas gracias por su presencia. Dentro de mi participación quisiera hacer una presentación de lo que es en sí la Comisión de Accesibilidad del Colegio de Ingenieros del Perú y, bueno, el plan que tiene para todos, ¿no? Permítanme leer. Bueno, la Comisión de Accesibilidad tiene previsto dentro de su plan de trabajo establecer de modo progresivo y sistemática, poner en evidencia la falta de accesibilidad urbana y arquitectónica en nuestra ciudad ante la falta de accesibilidad ante las autoridades correspondientes, como son las Direcciones Nacionales de Urbanismo, Vivienda y otras instituciones como el CONADIS y del Ministerio de la Mujer, asimismo como gobiernos locales y distritales. Dicho plan tiene como meta primordial la difusión y capacitación de la norma del Reglamento Nacional de Edificaciones A120 de accesibilidad para las personas con discapacidad mediante charlas, seminarios, fórum que podemos realizar durante el periodo de vigencia de la comisión. Es así que ya nosotros hemos realizado un primer fórum con la visita de nuestro ingeniero español, José Junca, el ingeniero Junca, que bueno, nos hizo ya una presentación. Nosotros continuamos incentivando el tema de lo que es la capacitación en el tema de accesibilidad. El fundamento de nuestra comisión es que las personas con discapacidad, bueno, son aquellas que tienen una o más deficiencias evidenciadas en la pérdida significativa de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución y ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de las formas o márgenes considerados normales, limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad con un entorno accesible para todos. Por tal motivo, la Comisión de Accesibilidad promueve e impulsa estrategias que generen espacios de participación activa para la adecuación progresiva de accesibilidad hacia las personas con discapacidad. Nuestra base legal es la Ley General de Personas con Discapacidad, la 29973. También tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, aprobado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa la 29127 en octubre del 2007 y ratificado por el Presidente de la República según Decreto Supremo la 073-2007-RE de diciembre de 2007. Asimismo, la norma A120 en el capítulo de accesibilidad en zona urbana y edificaciones, que es materia también de trabajo nuestro. Y bueno, las normas técnicas peruanas, la 940-001-2011, en la cual tuvo participación activa, bueno, nuestro presidente de la Comisión de Accesibilidad, en la misma que estamos viendo, y bueno, de acuerdo a la inscripción que ustedes han hecho, estaremos pasándole las informaciones, ¿no? Aquí fue una participación interinstitucional, en la cual participó el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Vivienda, Ministerios CONADIS, ¿no? Y dentro de ellos también pues la participación del Colegio de Ingenieros del Perú en la presencia de nuestro ingeniero Eric Márquez Requena. En la actualidad también seguimos participando, bueno, quien le habla y el ingeniero Eric,
estamos participando en la comisión. En el Comité Técnico de Normalización de Indecopi, donde se está reactivando nuevamente la Comisión Técnica para establecer nuevamente las normas peruanas de accesibilidad, adecuándolo a la realidad peruana, ya que tenemos pues normas en otros países, España, Panamá, pero no tenemos las normas peruanas y se están adecuando, ¿no? Continuando con nuestros objetivos. Bueno, el objetivo es contribuir a la eliminación progresiva de barreras físicas, tanto urbanísticas como arquitectónicas, tanto en comunicaciones como en transporte. En materia de vivienda, promover el acceso a una vivienda adaptada con las normas técnicas a las personas con discapacidad. Dentro de lo que nosotros venimos realizando, bueno, estamos realizando la verificación de accesibilidad, o sea, de oficio, en zonas urbanas, en edificaciones, también visitas de oficio, atendiendo invitaciones a las entidades e instituciones que lleguen a nuestra comisión, como es el caso que ya se ha realizado a pedido de la sociedad civil en el distrito de Puente Piedra, en la cual pues tuvimos la participación activa de verificar algunas rampas y accesos que recién una obra que se había ejecutado, sin embargo, no se había considerado las pendientes mínimas, corrigiéndose, ¿no? Que tuvo ahí la participación del ingeniero Eric Márquez y quien le habla, y se logró pues que la municipalidad cambiara totalmente las rampas y se modificaran, ¿no? Dentro de las verificaciones que nosotros realizamos es pues verificación de los cruces peatonales con acceso justamente para las personas con discapacidad. También verificamos los estacionamientos mínimos que demanda la ley, la norma, verificación del acceso principales, pendientes que tienen las rampas, llegada a las áreas de recepción, llegada al área de módulo de atención al público, en lo que es servicio público, acceso a los servicios higiénicos, también considerando las medidas mínimas y accesorios básicos que debe tener un servicio higiénico para las personas con discapacidad, señalización en los servicios, también asimismo vemos las dimensiones de los ascensores y también la verificación de funcionamiento, ¿no? Bueno, la meta de la comisión es asesorar, vigilar y hacer cumplir las normas técnicas. Dentro de nuestros recursos, los recursos humanos que nosotros contamos son los miembros de la comisión técnica y profesionales voluntarios como las que, ha sido nombrada bajo resolución número 018-2013, que es la última. Cabe resaltar que la comisión viene trabajando desde el año 2008 con la participación activa del ingeniero Eric Márquez y que, anteriormente estuvo como secretario y, ahora ya está como presidente de la comisión y, estamos obteniendo muchos logros gracias a su participación activa. Y, de acuerdo a esta resolución 018 de 2013-2015 del Consejo Departamental de Lima, que dice así, ¿no? Que en sesión ordinaria del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, llevada a cabo el día 30 de enero de 2013, considerando que es necesario nominar las diversas comisiones que presentan el apoyo en el desarrollo de las actividades inherentes a la institución durante la vigencia del presente Consejo Directivo, que se hace necesario nominar a la Comisión de Accesibilidad del Consejo Departamental de Lima por cuanto brinda un apoyo invalorable en las áreas en donde les compete interactuar, trayendo consigo beneficios para los colegiados y la institución. Por unanimidad, el Consejo Departamental de Lima se acuerda, primero, designar a los miembros de la Comisión de Accesibilidad del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú hasta el 31 de diciembre del año 2013, integrada por los siguientes ingenieros: Eric Márquez Requena, ingeniero civil; ingeniera Nancy Barrenechea Aguilar, quien les habla, también ingeniero civil;
el ingeniero Eduardo Fallaque Ugarte, ingeniero economista. El ingeniero Rolando Valenzuela Orcón, también ingeniero economista. El ingeniero Daniel Mancilla Álvarez, también ingeniero economista. Y el ingeniero Carlos Lozano, ingeniero civil. Las funciones de la comisión serán las que se establecen en el estatuto y o reglamento respectivo. En caso de que no se cuente con el documento normativo, tales funciones serán definidas en la propia comisión. Regístrese, comuníquese y archívese. Ingeniero Óscar Bernabé Rafael Anyosa y Luis Italo Chivilches Ayala. Es así, queridos colegas y visitantes, que la Comisión de Accesibilidad se crea con vigencia este año, en la cual venimos trabajando activamente, y sin embargo siempre vemos que nuestro trabajo todavía es muy poco y pensamos seguir dándole mayor impulso a este tema con la ayuda de ustedes y con las autoridades y nuestras autoridades propias del Colegio de Ingenieros. Les agradezco su atención. Muy buenas tardes. Bien, luego de las palabras de la ingeniera Nancy Barnechea, vicepresidenta de la Comisión de Accesibilidad, donde dio a conocer la presentación y todo el recorrido de esta Comisión de Accesibilidad del Colegio de Ingenieros del Perú, vamos a tener el gran honor de presentar también e invitar a la mesa de honor al doctor Jorge Balbín Cóndor. El doctor Jorge Balbín Cóndor, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Acompaña a la mesa a nuestro congresista John Reinaga. Vamos a repasar un poco la importancia de la presencia del doctor Jorge Balbín Cóndor. Él es persona con discapacidad visual, economista de profesión y catedrático universitario, diplomado en gobernabilidad y administración pública. Tiene estudios de conciliador extrajudicial, magíster en economía, especialidad y mención en comercio y finanzas internacionales. A su vez es doctor en educación, presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo y miembro de la sociedad civil ante la OEA. Nuevamente un fuerte aplauso que nos acompaña en la mesa el doctor Jorge Balbín Cóndor. Vamos a conocer en la siguiente, según el programa descrito, la ponencia, esta conferencia magistral llamada Problemática de la Accesibilidad Universal de nuestro país, a cargo del congresista ingeniero John Reinaga Soto. Haremos una breve reseña y presentación de nuestro congresista. John Reinaga Soto, congresista de la República para este periodo 2011-2016, congresista por la región de Apurímac, del Partido Gana Perú. Nacionalista de convicción, proviene de una familia de trabajadores urbanos, es el penúltimo hijo de un total de 5 hermanos, hijo de padre de San Jerónimo y nieto, ambos distritos de la provincia de Andahuaylas. Egresado de la universidad, laboró en una consultora transnacional en Piura, donde sufrió un accidente cuando auxilió a un obrero de dicha empresa, quedando en coma y realmente bastante fracturado. Tuvo que pasar una larga rehabilitación en el Callao, que le permitió superar la parálisis total y desde entonces se traslada en una silla de ruedas. El crecimiento, su capacidad profesional se hizo a nivel de FONIPREL y en todas las obras de comunidad de necesidades. Fundó la primera organización de personas con discapacidad en el departamento de Apurímac, DISCDAP, la que cuenta hoy con distintas bases en la región. Además, aperturó la primera oficina municipal de la persona con discapacidad, OMAPEP. En estos momentos damos una fuerte y calurosa bienvenida nuevamente a nuestro congresista John Reinaga con su ponencia esta noche. Ante todo, un fraternal saludo y cálido estar acá en el Colegio de Ingenieros del Perú, al cual también soy integrante en mi condición de ingeniero civil. Y acá Eric Márquez, colega, impulsor en estos temas a nivel nacional y más aún con esta comisión al cual presiden dentro del colegio. Es una satisfacción para nosotros los parlamentarios que se haga incidencia, uno como gremio, como colegio,
dando el soporte técnico, el complemento que muchas veces nosotros venimos trabajando desde el Parlamento, un tema más jurídico, un tema más normativo. Y en igual contexto al ingeniero Carlos, que está en reemplazo del decano nacional, quien nos honra con su presencia. Acá a Jorge Balbín, quien le veo en diversas partes donde socializamos el tema de la discapacidad en diversas regiones dentro del país. Y hoy nos reencontramos aquí en el Colegio de Ingenieros. Y a este público selecto, preocupado fundamentalmente en el tema de accesibilidad. Les hemos repartido una cartilla roja donde en la página 20, en su tercer capítulo, establece meramente todo lo que es accesibilidad. Y parte de ello vamos a tocar hoy en día a invitación del ingeniero Eric Márquez. Esta ley general, la 29973, que salió promulgada un 24 de diciembre del 2012 por el presidente de la República, por el Congreso de la República, habla, entre muchas oportunidades y derechos, de este sector vulnerable, postergado por muchos gobiernos del pasado. Está en concordancia la Convención de las Naciones Unidas, al cual el Perú es integrante como miembro, reitero, de las Naciones Unidas. Va de la mano lo que es la capacidad jurídica y muchos otros temas al cual enarbola las Naciones Unidas relacionadas a las personas con discapacidad en el mundo. Dentro del capítulo tercero, lo que es meramente hoy lo que nos congrega, el derecho a la accesibilidad, es un tema clave dentro de eliminar las barreras urbanas y arquitectónicas. Esto es fundamental. Como ejemplo les puedo dar uno que pueda diseñar, en este caso los arquitectos, un salón de aulas o una oficina. Imagínense un cuarto sin ventanas y una puerta de repente con una pequeña reja. Como que no coincide que los alumnos o los que lo habitan están encerrados como una celda. Algo similar contexto sucede en la ciudad, donde innecesariamente tenemos estas gradas, que tranquilamente haciendo un diseño de una rampa, ya no sería el uso solamente de las gradas para las personas que no tengan discapacidad, también sería para el adulto mayor, que ya muchas veces no puede levantar el pie, o los que utilizan prótesis, soportes, una madre con su coche de bebé. Si estamos en las intersecciones de las esquinas, un ambulante con su carreta, las sillas de ruedas, los niños con sus patines, en fin, tendría mayor uso y beneficio. Una rampa es igual a accesibilidad, que hoy en día lo están entendiendo los estudiantes de diversas universidades que vienen estudiando en cuanto corresponde a un diseño arquitectónico, diseño de ingeniería, donde tiene que ver un poco la antropometría, la ergonometría, para que sea más funcional. Es complicado, sí, socializar, impulsar y cambiar esas aptitudes de algunos profesionales que todavía están parametrados en las gradas o los desniveles. Y por ello, una vez más, nosotros felicitamos al Colegio de Ingenieros que pueda hacer incidencia el tema de accesibilidad. Como podemos ver, uno de sus artículos, accesibilidad del entorno urbano y edificaciones.
Muchos locales de uso comunitario vemos las puertas angostos o los pasadizos reducidos o los baños que son más inaccesibles todavía. Esta nueva ley, recogiendo las normas técnicas de adecuación urbana, arquitectónica, todavía del año 70, cuando lo hizo Velasco Alvarado, se está obligando a que de una manera gradual lo puedan ir modificando. Y esto no solo es por el tema de discapacidad, esto también lo exertan los expertos en el tema de defensa civil, donde hay un eslogan que se dice: defensa civil somos todos. Les puedo hacer recordar, hace algún tiempo atrás suscitó algo muy sonado con una discoteca Utopía. Se incendió y muchos jóvenes murieron. La mayor parte de injustamente que mueran estos chicos fue porque había, igual que esto, un peldaño. Se apagó las luces, el cortocircuito, por la puerta principal que salían por el pasadizo. Como era oscuro, los jóvenes no intuyen qué cosa hay adelante, o no recuerdan. Y el paso dieron al vacío, los que iban adelante. Y así se tropezaban, y los que venían atrás que no miraban, los pisoteaban y se asfixiaban y terminaron muriendo. Distinto hubiera sido que hubiera habido una rampa no una rampa de repente de 1 metro de largo, una rampa desde el inicio hasta el final, que tiene mejor performance, mejor impacto, mejor diseño, a lo de hacerlo una rampa forzada, que muchas veces con pendiente brusca lo hacen. Por instinto, los jóvenes al correr en oscuridad ya iban midiendo su paso y salían con total naturalidad, normalidad. Y estoy convencido que hasta no hubiera habido fallecidos. De repente llegaban intoxicados, en fin, que se salvaban vidas. Por el mal diseño que han hecho de gradas, ¿cuántos jóvenes han fallecido? Obviamente el que lo siente son los familiares directos. Acá de repente no tienen un familiar que ha fallecido, de repente es meramente un comentario. Pero si lo perdieran un familiar, ahí vieran cuán es la importancia de cambiar todas estas barreras. Yo la primera vez que vine acá al colegio, yo soy de Apurímac, provinciano, me acerqué a socializar los temas propios del colegio de ingeniería o de ingenieros, y no había rampa. Ahora que vengo por segunda vez, veo que hay una rampa. Yo creo como colegio debemos dar el ejemplo. Eso es loable. Definitivamente los felicito ese gesto y de continuar rompiendo todas estas innecesarias rampas. Yo creo como agremiados no estamos libres de adquirir una discapacidad, sea por accidente laboral o por enfermedad. Y como agremiados que aportamos, estamos obligados a exigir a que esto se deba cambiar. Se empezó la fachada, definitivamente positivo, y terminemos, ingeniero Carlos, de cambiar. Mi accidente, como leía por ahí, una nota creo que sacaron del Face, es producto por auxiliar a un obrero en una obra de envergadura en el norte, en el desierto, en Birrilá, Sechura, Piura. Porque querer auxiliar a ese obrero, quedé como estoy. Y en igual condición ocurre como muchos obreros, oficiales, peones, ingenieros. Yo reitero, nadie está libre de adquirir. Y nosotros como colegio debemos dar ese ejemplo. Yo por eso reconozco acá la labor de Eric, que como colegio se esté trabajando en estos temas. Dentro de las condiciones de las edificaciones públicas y privadas, tenemos muchos ambientes que todavía hay estas gradas. El Congreso de la República se ha tratado de adecuar. Ahorita ya están terminando en una fase para que puedan hacer
una licitación promedio por medio millón de soles, los 2 edificios, adecuarlos, los ascensores, los pasadizos, los servicios higiénicos, todos los ambientes, no solo para las personas con discapacidad física, sino también para las personas con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad visual. Y el Congreso, quien emite estas leyes, debe ser el primero en dar ejemplo, al cual se está avanzando un poco lento en el tema administrativo, pero ya hay una voluntad administrativa, política por parte de dicho estamento para que se pueda mejorar y con mayor moral podamos exigir a todos los establecimientos de uso público-privado, de uso comunitario. También tenemos lo que es las viviendas para las personas con discapacidad. En este caso ya es para las personas de extrema pobreza, quintil 1, quintil 2. Hay programas sociales que este gobierno viene trabajando, como es el Fondo de Vivienda, Techo Propio, al cual da un subsidio de 17.000 nuevos soles para que puedan edificar su vivienda. Esto es casco. Adicionalmente también pueden hacer los que tienen vivienda mejoramiento, pero reitero, es para los de extrema pobreza. Adicionalmente, en el caso de, hablando de viviendas, en la ley general que nos hemos alcanzado, la 29973, en la parte final, en disposiciones complementarias, obliga, exhorta al Ejecutivo a crear una Dirección Nacional de Accesibilidad. He conversado ya en reiteradas veces con el ministro René Cornejo, sus viceministros. Igual, parte del sistema administrativo que un poco está demorando, pero hay la voluntad de modificar, cambiar la estructura orgánica del Ministerio de Vivienda para crear esta dirección. Como ustedes saben, el ente rector en el tema de construcciones, lectura de planos, en fin, el propio de la ejecución de una obra, las dosificaciones de mezcla, quien tiene que ver todos los requisitos mínimos de una rampa, que no es hacer una rampa, un desnivel, que muchas veces termina siendo más perjudicial. Hay rampas bien pulidos, que uno lejos que le ayude puede terminar volteado y sufrir un severo golpe en el cerebro, y quedamos peor. Entonces, todos estos temas, ¿quién lo ve? Va a ser, mejor dicho, el Ministerio de Vivienda, como ente rector en tipo de estas labores, donde se va a crear, ya está aprobado por ley, el reglamento ya lo tiene terminado, en cualquier momento lo van a publicar ya el Ejecutivo, falta que pase al Consejo de... El viceministro me ha alcanzado ya un primer borrador concluido al 100% de su reglamento de esta ley esperada por 1.575.402 personas con discapacidad que viven en todo el Perú, de acuerdo a la última encuesta especializada del INEI hace un par de meses que lo han concluido, donde obliga justamente esta creación para que ellos a su vez puedan irradiar en todos los gobiernos regionales de una apertura similar de una oficina técnica en estas direcciones regionales de vivienda, o en su defecto de dar todos los documentos normativos técnicos a los 1.824 municipios del Perú, que muchas veces son los que dan la licencia de obra, pero son los primeros en no hacer seguimiento de las obras al cual ellos cobran. Adicionalmente hemos puesto lo que es ajustes razonables. Esto un poco complementando de la accesibilidad, ya que, como decía dentro de mi intervención, nadie está libre de adquirir una discapacidad. Un compañero, un colega, un compatriota puede tener la discapacidad ya laborando en ejercicio o en su defecto ya de nacimiento. En el centro laboral se le tiene que adecuar. De acuerdo a esta ley se obliga que se le tiene que adecuar.
el escritorio, si es una persona con discapacidad visual, la lectura de pantalla, el JAWS, los textos hablados, en fin, de acuerdo a la discapacidad se le tiene que adaptar. Eso es fundamental dentro de la accesibilidad laboral. Los estacionamientos accesibles, que es importante, que debe haber en todos los espacios, de acuerdo a un determinado número de vehículos, sí o sí, un estacionamiento accesible, en igual condición una butaca dentro de los cines, teatros y demás. Y eso es por norma. Yo reitero, esto no es de ahora, esto es todavía del año 70. Estamos reiterando, adecuando a la Convención de las Naciones Unidas para que se pueda tener una igualdad de oportunidades. Desgraciadamente hay personas, bueno, por no dar un calificativo negativo, que no teniendo ninguna discapacidad o no están por dar a luz, pero lo utilizan estos estacionamientos que están sujetos a multas, perjudicando a una persona con discapacidad que no tiene las condiciones, como la otra persona que puede él estacionarse indistintamente en cualquier parte, retrasándole sus actividades que puedan hacer. Lejos que coadyuvar como un principio de solidaridad, perjudican tremendamente. En virtud de ello es lo que se está multando. Dentro de la accesibilidad en el transporte público terrestre, esto también es de una manera gradual, que 2 años más se va a ir modificando al 100% todo el sistema de transporte masivo público, con las plataformas hidráulicas que van a bajar hasta el nivel de la acera o la pista, la calzada, para que en este caso la que más necesita apoyo es la silla de ruedas, puede ingresar, subir y continuar su rumbo, no solo en el metropolitano, en el tren eléctrico, sino también se está obligando con esta ley en el transporte público masivo, ya que uno de los mayores costos de una persona con discapacidad es el transporte. Si está con silla de ruedas, peor, pero el taxi le sale caro para que se vaya de un sitio a otro sitio y muchas veces de lo que gana no le justifica. Bueno, el ajuste es razonable, un poco hablando en lo que es la educación básica, las universidades, donde se está obligando las bibliotecas que sean accesibles para cualquier tipo de discapacidad. Hay incluso un 5% que ya muchas universidades nacionales, hasta privadas, están reservando de cupo como vacante para que puedan ingresar las personas con discapacidad y se puedan insertar después de concluir su pregrado en el mundo profesional, en el mundo laboral. Eso es importante, donde las universidades están adecuando el tema informático, diversos materiales, incluso los sílabos que enseñan en las carreras de Derecho, de Arquitectura, de Trabajo Social, varias facultades afines a la discapacidad, para que se pueda tener esta inclusión social en su real dimensión. Tenemos lo que es la accesibilidad a la comunicación y la tecnología de la información y medios de comunicación. Esto es clave, hay convenios, el Estado transfiere, por ejemplo, a la UNI, y la UNI mediante UNICTEL, mediante Agora, en fin, hay convenios propios de la UNICTEL que se viene investigando y a su vez capacitando en el tema de personas con discapacidad visual, todo lo que es informática, software, lo que es recepciones de teléfonos digitales, en fin, diversos trabajos propios de este mundo de la informática,
aplicado en sus diversas aplicaciones, que es para nosotros importante. Es un mundo grande que se viene haciendo, al cual estamos coordinando para que esto se le pueda incrementar mayor presupuesto y ellos puedan hacer investigaciones. Ahorita lo que vienen haciendo solamente es capacitaciones. Hay nuevos temas, nuevas tendencias que necesitan las personas con algún tipo de discapacidad, en este caso el tema de la discapacidad visual, que se ha avanzado bastante en este aspecto, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, podemos ver en Cuba lentes con una pequeña cámara que tiene al costado. Cualquier persona que se pone lentes, ciega, no ciega, te lo lee cualquier texto. Te avisa incluso cuando estás cerca a un transporte liviano, pesado, a un vehículo. O sea, hay tendencias que se vienen avanzando que necesitamos socializarlo aquí en el Perú. También tenemos, bueno, el Ministerio de Trabajo, que está obligado a hacer seguimiento en tanto lo que es medidas de fomento del empleo, en las bonificaciones del 15% a los concursos públicos que deben dar a las personas con discapacidad que cumplen el perfil donde se presentan. En el tema de sanciones, el CONAI ejerce la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Tenemos de leves, graves y muy graves. Esta que se ha puesto fundamentalmente porque hay muchos funcionarios, o mejor dicho, malos funcionarios insensibles, probablemente que han terminado la universidad a punta de plagio y no les da más su racionamiento humano, que ponen trabas y trabas al tema de discapacidad. En una primera instancia, los que no quieran cumplir, se les va a amonestar. Si ellos reiteran en no respetar el derecho de la persona con discapacidad cuando ellos solicitan a los 3 niveles de gobierno o a la empresa privada, de acuerdo a su competencia, de acuerdo a esta ley, hay una suspensión sin goce de haber por un mes. En la Ley General de la Persona con Discapacidad que tienen en manos, les habla en el tema de educación, de salud, de rehabilitación, de trabajo, de investigación, en cuanto al tema de salud, deporte, recreación, universidad. Modifica el Código Civil, el Código Penal, la Ley General de Universidad. Hay como 15 leyes generales que modifica, tal cual está en sus disposiciones complementarias. Es una ley bien grande, moderna, inclusiva, que probablemente de acá a unos 15 años para adelante va a durar. En el camino habrá algunos ajustes, se afinará, se modificará algunos artículos, pero en esencia la matriz va a durar probablemente unos 15 años. Y ante ello hemos necesitado de colocar justamente estas suspensiones. Si ese funcionario reitera en no atender su queja, su demanda de esa persona con discapacidad, hasta por un año se le puede suspender sin goce de haber. Si reitera ya la cuarta, ya es destitución de su cargo, así fuese nombrado. Y en el tema privado, adicionalmente del público, tiene que ir las multas. Hay desde una UIT, las leves, que es de 1.750 soles, hasta 20 UITs, hasta 75.000 nuevos soles. Hay cuestiones como la cuota laboral, que las instituciones públicas están obligadas a contratar, o en su defecto a las empresas privadas mayores de 50 trabajadores que deban contratar el 3%. Obviamente, esta ley les da como una luna de miel entre el 2013 y el 2014. Para las empresas privadas la cuota laboral entra el 2015. Y en estos años ellos puedan hacer inducciones, capacitaciones, identificar cada empresa de acuerdo a sus oficios, sus servicios, qué tipo de persona con discapacidad le puede dar mayor rentabilidad. Por ejemplo, en gastronomía, los que dentro de los restaurantes, en los preparados de los alimentos de estos buffets,
¿Quiénes hacen a la perfección estos picados de carnes, verduras, frutas? Son las personas auditivas, las personas sordas, quienes no se distraen con nada y lo hacen parejo, y como lo hacen con la mano, incluso el sabor es exquisito, al lado que lo haga una máquina. Los supermercados, los hipermercados, ellos muchas veces demandan de personas con síndrome de Down, porque les da un rostro humano, les da un jale de negocio. Y así podemos ir señalando en el tema de las personas con discapacidad visual, físico, que tranquilamente ellos pueden desenvolverse en ciertas actividades con mayor rentabilidad. Lo que queremos es que la persona con discapacidad tenga estabilidad laboral y la empresa o la institución pública tenga mayor eficiencia y rentabilidad con ese servidor. Ese es en esencia. Hay ya varias empresas que se están poniendo en la camiseta de este grupo vulnerable, pero necesitamos todavía socializar un poco más. Para nosotros es un poco tedioso cuando escuchamos a la CONFIEP, a ADEX, cuando dan su grito al cielo y no comparten de esa cuota laboral, como que les va a perjudicar, más todo lo contrario, les va a dar mayor rentabilidad. Incluso las empresas que contratan personas con discapacidad tienen descuentos de tributos de aportar a la SUNAT. Obviamente los que están en la renta de la tercera categoría, estas empresas para que paguen menos impuestos, al margen que en licitaciones, ya sea de obra, de servicio, de consultoría y demás, tienen cierto puntaje adicional por contratar a personas con discapacidad. Tienen varios beneficios. Hay empresas, por ejemplo, de la señora Marina, esto de Renzo Costa, la señora dice: yo contrato más del 15% son de personas con discapacidad en mi empresa, sordas, el trabajo de cueros, casacas, y ella distribuye en el mundo y ha incrementado, como ella lo señala, este beneficio o las ganancias gracias a este segmento. Y así podemos dar largamente ejemplos de las personas con discapacidad física, en silla de ruedas, en muletas, en fin, que hay bastantes ejemplos exitosos en todas las discapacidades, tanto mental, físico como sensorial. Lo que se quiere y se pide simplemente una igualdad de oportunidad, nada más. No se pide privilegios ni gollerías. No se pide que le den mayor beneficio, aporte. Por ejemplo, en este caso, simplemente se pide una rampa adecuada, con una pendiente leve para que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse tranquilo. Ya no necesita de ayuda de otra persona. Eso, nada más. Igualdad de oportunidades. Y para ello es importante el capítulo 3, el que está en la página 20, dentro de accesibilidad, que comprende a muchas ingenierías de transportes, el ingeniero de transportes, del ingeniero de sistemas, el ingeniero civil, el ingeniero económico, en fin, hay varias ingenierías que amerita electrónica, que amerita su compromiso, como lo señala la Asamblea Nacional de Rectores. Un profesional que no se actualiza cada 3, 4 años definitivamente ya está desactualizado, no está con normas y con otras tendencias que no van a la coyuntura. Esto es una normatividad nueva de este año. El reglamento ha de salir ya en cualquier momento, y desde el Ministerio de Vivienda se va a hacer, una vez publicado el reglamento, agresiva y severo en cuanto al diseño de las nuevas edificaciones, como la adecuación de las existentes de una manera gradual. Municipios que cobran por licencia de obra no hacen seguimiento
a sus propios planos que los aprueban, perjudicando obviamente la accesibilidad de cualquier persona. Bueno, sin más preámbulo, yo reitero esta rampa que han hecho en verdad en el Colegio de Ingenieros, el evento que está haciendo acá el presidente de accesibilidad del Colegio de Ingenieros, y esto exhortemos a todas las filiales del Perú, exhortemos a todos los colegas del Perú que manejan acá el backup de todos los colegas, de socializar, y cuán importante, no solo por principio de solidaridad, sino cuán importante para un vivir mejor, en cuanto con la accesibilidad definitivamente coadyuvamos tremendamente a lo que es defensa civil. Gracias con todos. Bien, reiteramos nuestro nuevamente aplauso, por favor, por la ponencia magistral de nuestro congresista John Aguinaga, que nos tengan ganado la foto de rigor. Y bueno, un aplauso, por favor, para estos valientes personajes que nos hacen al tema de accesibilidad un valor importante en nuestra sociedad. Miembro de la Sociedad Civil ante la OEA y presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo. Adelante, doctor Jorge Balbín, con su ponencia de esta noche. Ante todo, muy buenas noches. Quiero en primer lugar saludar y felicitar al señor decano, a las señores autoridades, a los miembros de la orden del Colegio de Ingenieros por este importante evento y por tener una comisión de accesibilidad que preside nuestro amigo Eric Márquez. Y considero que esta labor del colegio profesional debe ser imitado por todos los colegios profesionales que hay en nuestro país. También saludar a nuestro amigo congresista John Reinaga, con quien nos encontramos frecuentemente por todos los lugares de nuestro país en los cuales estamos visitando, difundiendo nuestra norma y nuestra temática de la discapacidad en nuestro país. Yo quisiera el apoyo de Eric para la exposición que rápidamente, por la brevedad del tiempo, lo vamos a realizar. Miren, algunos aspectos importantes. Primero, cuando hablamos del tema de la discapacidad, lo primero que tenemos que afirmar nosotros es que el término correcto establecido por las Naciones Unidas es de que nosotros somos personas con discapacidad. Personas, lo sustantivo, discapacidad es lo adjetivo, es la característica que nos diferencia. Entonces, lo primero que nosotros somos ante la sociedad es que somos personas. Sustantivo, subrayado, discapacidad es la característica, la diferencia que tenemos con el resto de la población. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando de personas que tienen deficiencias físicas, mentales, sensoriales o intelectuales, de carácter permanente, y que debido a que la sociedad en el mundo ha sido construido por personas sin discapacidad y para personas sin discapacidad, evidentemente en el mundo encontramos, en todas las ciudades, encontramos barreras, obstáculos, que poco a poco tenemos que ir venciendo. Existen barreras porque las personas que han construido todas las ciudades en todos los tiempos a lo largo y ancho del mundo, estas personas han sido personas sin discapacidad y han construido ciudades para personas sin discapacidad. Entonces tenemos ahí una serie de barreras que dificultan nuestra inclusión dentro de la sociedad en el Perú y en el mundo. Y contra eso estamos trabajando, para vencer. En segundo lugar, algo muy importante para nosotros establecer los orígenes de la discapacidad. Tenemos un estudio del Instituto Nacional de Rehabilitación del año 93 que demuestra que del 100% de la discapacidad, solo un 19% tiene carácter hereditario, carácter congénito. O sea, nace con el niño o la niña. El 81% de las discapacidades
son adquiridas después del embarazo. Problemas durante el embarazo, desnutrición crónica, enfermedades no prevenidas o mal curadas, accidente de trabajo, accidente de tránsito, consecuencia de la violencia y algo que nos va a tocar a todos, la vejez. ¿Por qué afirmo este aspecto del origen de la discapacidad? Porque si el 81% de ellas se adquieren después del embarazo, hay algo que nos va a tocar a todos. O sea, podemos adquirir una discapacidad a lo largo de nuestra vida, pero al final, en la vejez, vamos a llegar a ser una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque las personas, conforme pasan el tiempo, conforme aumentan en su edad, van perdiendo la audición, la visión, los músculos, los huesos ya no son como cuando éramos jóvenes y por lo tanto poco a poco vamos adquiriendo una discapacidad al final de nuestra vida si es que no lo hemos adquirido antes. Por eso el segundo mensaje que quiero dejarles es que hablar de discapacidad es hablar de toda la sociedad. Y todos los que están en estos momentos no tienen una discapacidad, piensen que al final de los días lo van a hacer. Y por eso el compromiso de todos para asumir esta temática como un tema de interés nacional. ¿Qué población representamos? A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud señala de que somos el 15% de la población mundial en promedio, 15%. En el Perú, el año 93, el INR hizo la encuesta nacional y estableció algo que para nosotros es válido hasta este momento, que somos el 13.08% de la población total. Es decir, en estos momentos en el Perú, de acuerdo a esta data, somos 3.986.130 personas con discapacidad. Ahora bien, si tenemos en cuenta el entorno familiar, que de acuerdo al INEI es el 4.4% como núcleo familiar, si multiplicamos la población con discapacidad por 4.4, que es el entorno familiar, estamos hablando de más de 17 millones de habitantes. Es decir, este mensaje que quiero dejarles es que hablar de discapacidad no es hablar de una minoría poblacional, es hablar de una población de más de 17 millones que viven la temática de manera directa, como en mi caso yo tengo discapacidad visual, pero también la familia. Yo pregunto, ¿quién de los presentes no tiene un familiar con discapacidad intelectual, física, mental o sensorial? Es un tema que abarca a toda la familia. Y otro dato importante es que oficialmente, ¿cuántos somos reconocidos? Existe el CONADIS, Consejo Nacional de Integración para las Personas con Discapacidad, que a mayo de este año, miren el límite que tiene, a mayo de este año solamente ha inscrito a 116.348 personas. Estamos hablando del total de un 2.92%. O sea, el Estado hoy en día, a mayo de este año, solo ha inscrito al 2.92% del total de personas con discapacidad. Evidentemente es un reto muy fuerte avanzar en una mayor inscripción, en un mayor reconocimiento. Bien, ¿por qué nosotros decimos que es importante señalar en todo momento que somos una persona en primer lugar y con discapacidad como algo característico, una diferencia que tenemos con el resto de la población? Porque si decimos somos personas con discapacidad, estamos coberturados por la Constitución Política de nuestro país. ¿Qué dice el artículo 1 de nuestra Constitución? Dice, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Qué decía en la Constitución del 79? Lo mismo, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, si nosotros sostenemos y aceptamos que una persona con discapacidad es en primer lugar una persona, quiere decir que estamos coberturados por el artículo 1 de la Constitución, no solamente del Perú. Si revisamos la Constitución de los diferentes países del mundo, siempre pone a la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, es necesario que haga el siguiente mensaje de que humanicemos nuestro país.
Humanicemos el Perú. Pongamos a la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. Digo esto porque alguien me preguntaba en una exposición anterior, ¿por qué dice persona humana? ¿Es que hay otras personas? Sí. El aspecto legal en nuestro país reconoce también la existencia de personas jurídicas, asociaciones, empresas de diversa naturaleza. Nosotros decimos, ¿qué pasa si hay una contradicción entre la persona humana y una persona jurídica, que es una asociación, una institución o una empresa? ¿Quién prevalece? Por el artículo primero prevalece la persona humana. Quiere decir que existe gobierno, existe municipio, existe carretera, existe economía, existe país, existe sociedad. Son medios. ¿Para qué? Para lograr que la persona humana se constituya como fin supremo de la sociedad y el Estado. Tiene por jerarquía constitucional, tiene preeminencia en sus finalidades principales. El otro artículo de la Constitución, 2.2, señala de que nadie puede ser discriminado, nadie, ni por condición de sexo, de raza, de género y también por discapacidad. Es decir, estamos coberturados por la Constitución política de nuestro país. Si estamos en un Estado de Derecho, lo que nosotros decimos es que se cumpla lo que señala la Constitución como jerarquía máxima del contenido legal de nuestro país. En la siguiente tenemos los siguientes 3 artículos. Tenemos el artículo 7 de la Constitución, que habla de que nosotros debemos tener un régimen legal de atención, protección y seguridad. Tenemos el artículo 16, que nos dice algo muy importante, la educación, que es deber del Estado asegurar que nadie en nuestro país debe estar privado de una buena educación. Artículo 16. Y el artículo 23, que es muy importante para nosotros, habla de que ¿quiénes son los que deben tener una protección laboral especial en nuestro país? La madre, el menor que trabaja y el impedido. Es decir, en el año 93, cuando se dio la Constitución, nos conocían como impedidos a nosotros. Ahora somos personas con discapacidad. Entonces, el artículo 23, que es muy importante, y por favor leamos, lo analicemos, difundámoslo, quiere decir que las personas con discapacidad en el campo del trabajo tenemos una protección laboral especial, al igual que la madre y al igual que el menor que trabaja. La siguiente, el artículo 103, que es muy importante porque señala que nosotros tenemos derecho a una legislación especial por la naturaleza de las cosas, y tenemos también la 4ª disposición final transitoria, que es muy importante por cuanto dice: todo lo relacionado a derechos y libertades se interpreta de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales vigentes en nuestro país. Entonces, esto es muy importante. Ya la misma Constitución del 93 habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales que están vigentes, suscritos por nuestro país. En la siguiente tenemos la legislación internacional, fundamental. En el marco internacional tenemos nosotros en primer lugar la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Naciones Unidas, que compromete a todos los países miembros de las Naciones Unidas, de acuerdo al artículo 23, que todos tenemos derecho a un trabajo digno de libre elección. Tenemos también a nivel de la OIT, tenemos el convenio 159 de la OIT del año 83. Tenemos la recomendación 168, que señala que las personas con discapacidad tenemos derecho no solamente al trabajo, sino a la capacitación, a la superación y a la permanencia en este cargo. Siguiente tenemos nosotros, en la OEA, tenemos la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la persona con discapacidad, y lo último que tenemos en el marco internacional es la Convención sobre los Derechos de las Naciones Unidas, que fue aprobado en el 2006 y que está vigente en nuestro país a partir del 3 de mayo del 2008. A partir del 3 de mayo del 2008 está plenamente vigente esta Convención de las Naciones Unidas, que involucra a todos los países que la han suscrito y ratificado, como es el caso de nuestro país. Entonces, en el marco legal tenemos la normatividad nacional, Constitución, tenemos la normatividad internacional, convenios,
la Declaración Universal, tenemos las convenciones tanto de la OEA como de las Naciones Unidas. Quiere decir que en el marco jurídico tenemos bastante apoyo. Pero ¿qué está pasando? Que mucha de esta legislación no se cumple. Y no se cumple por varios motivos. Desinterés de las autoridades, falta de interés de la propia población y falta de compromiso también de las propias organizaciones de personas con discapacidad, que son, digamos, los elementos activos de la incidencia de nuestra problemática. En este proceso, ¿qué hemos logrado nosotros? Como decía nuestro amigo congresista John Reinaga, el 24 de diciembre del año pasado se ha promulgado la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta ley tiene 13 capítulos. Lo que nos interesa y es motivo de la exposición es el capítulo 6 sobre trabajo y empleo, que es el tema que sostenemos nosotros. ¿Qué tenemos? Y esto es, por favor, a los que están presentes, ayúdenos a difundir, ayúdenos a hacer incidencia en su cumplimiento, porque como reitero, tenemos una legislación nacional e internacional favorable, pero muchas veces no se cumple, por desconocimiento, por desidia, por falta de interés y por otros motivos más. ¿Qué establece la Ley 29973? Primero, en el artículo 46, algo muy importante. Yo soy economista y desde el año 94 que entro a la incidencia en la temática de discapacidad, encontraba que hemos avanzado mucho en leyes. Se han dado leyes a nivel nacional e internacional, pero no se cumplen. ¿Por qué no se cumplen? Porque generalmente se señala la ley, pero no señala los recursos, los presupuestos económicos necesarios que financien el cumplimiento de la ley. Encontramos leyes que son hojas muertas porque no se les asignaba el presupuesto y los recursos económicos necesarios justamente que financien su cumplimiento, el mandato de su cumplimiento. Hemos avanzado en esa perspectiva. ¿Qué hemos logrado? Y eso, por favor, deben tener ustedes el PowerPoint. Ahí está la información precisa. Por ejemplo, en el artículo 46, ¿qué tenemos ahora? Antes, cuando nosotros reclamábamos niveles de capacitación, nos decían, primero, que no hay presupuesto, y segundo, nos decían, hay presupuesto, pero es para todos, ahí ustedes insértense en el todo. Al final, cuando llegábamos a la persona con discapacidad, lo capacitaban al último, si es que lo capacitaban, si es que quedaban recursos. Ahora hemos logrado de que el total del presupuesto asignado para la formación laboral, el 10% de ese presupuesto específicamente es para la persona con discapacidad. Y acá el Colegio de Ingenieros podemos trabajar esta temática. Señores, el 10% del presupuesto para la formación laboral de la persona en general, el 10% de ese presupuesto se debe asignar obligatoriamente por ley a la persona con discapacidad. Entonces, ya tenemos acá recursos y presupuestos. Hay que formular los proyectos, las actividades necesarias con el comité, con la Comisión de Accesibilidad para poder ser, digamos, en materia de accesibilidad. Otro elemento que hemos logrado nosotros es, ustedes saben que tenemos que concursar para el sector público y el sector privado. Para nosotros no es lo mismo poder concursar, poder, digamos, afrontar los retos. Tenemos más limitaciones que las personas sin discapacidad, pero sin embargo, estamos ahí. Hoy en día, ¿saben cuántos jóvenes y señoritas con discapacidad están estudiando en las universidades? 1.300. 1.300 a nivel nacional, que es poco, pero es un núcleo importante que en los próximos años van a ser profesionales en las diferentes áreas. Pero es difícil, el reto es grande. Y yo quisiera, así como los medios de comunicación se ocupan de algo negativo, con el caso de Michael Urtecho, también se ocuparan de los aspectos positivos, que estamos trabajando diferentes organizaciones, en diferentes medios, viajando con los recursos escasos a nivel nacional, y de estos 1.300 jóvenes estudiantes que con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, pero están ahí formándose profesionalmente. Quisiéramos nosotros que los medios de comunicación atiendan a este enorme sector y no solamente se dejen llevar por los aspectos negativos, que también los hay y que deben ser sancionados también. Entonces, tenemos nosotros en el concurso público, por ejemplo, una persona con discapacidad que concursa
y pasa el puntaje mínimo, tiene derecho a una bonificación del 15% sobre su puntaje obtenido. Y con eso estamos logrando también que muchos jóvenes, personas con discapacidad, están asumiendo en el campo laboral. En el artículo 49, y esto es importantísimo, ustedes deben conocerlo, pero es necesario ratificarlo. En el artículo 49.1 dice claramente, es obligación del Estado contratar en el total de sus trabajadores un mínimo del 5% en el sector público y un mínimo de 3% en el sector privado, que no está vigente a partir de 2015, como dijo el congresista. Pero en el sector público ya está vigente. Quiere decir, si en un ministerio o un hospital, en alguna entidad pública, en un municipio, en un gobierno local, vamos a suponer que existen 100 trabajadores, ¿cuántas personas debe existir con discapacidad trabajando? 5%, 5 de cada 100. Evidentemente tienen que tener el perfil y la calificación necesaria para el puesto, que los hay, pero están esperando su oportunidad. De la misma manera también tenemos nosotros algo que hemos logrado y que se daba. Cada vez que una persona con discapacidad dejaba el puesto de trabajo, inmediatamente lo asumían otras personas sin discapacidad, en cargos que conocemos nosotros más por experiencia, por conocimiento mismo, por compromiso nuestro, pero que eran suplidos por otras personas sin discapacidad. Por eso hemos logrado nosotros ahora de que si una persona con discapacidad que está laborando en el sector público se jubila, fallece, digamos, es despedido por causa justa o renuncia, ese cargo tiene que ser ocupado por otra persona con discapacidad, pero en un concurso público, por supuesto. Estamos ahí coberturando el aspecto central. De la misma manera también tenemos otros elementos para nosotros. Algunos que quieran, digamos, poner algún puesto de venta, un núcleo de venta en la administración pública, nosotros tenemos preferencia como personas con discapacidad. Tenemos preferencia a las licitaciones que haya para la colocación de módulos de venta en toda la administración pública. Solamente tomar ese 0.5% del presupuesto municipal, ¿cuánto significa en términos nacionales? Significa trabajo para el ingeniero civil, trabajo especializado por supuesto, y a nosotros sí nos interesa, porque si un profesional especializado en civiles asume esa responsabilidad, evidentemente nosotros vamos a ser los mejores usuarios para toda nuestra gente a nivel nacional. Eso es lo que quería decirle, muchísimas gracias. Bien, un fuerte aplauso a nuestro profesor, el doctor Jorge Balbín Cóndor, economista, catedrático universitario, magíster en economía, presidente del Patronato Nacional Pro Trabajo y miembro de la sociedad civil ante la OEA. Doctor Balbín, muchas gracias por su excelente ponencia sobre inclusión laboral de la persona con discapacidad. Vamos a acercarnos casualmente con el presidente de la comisión, Eric Márquez, y nuestra vicepresidenta Nancy Anechea, a fin de darle un reconocimiento muy especial por su ponencia en esta noche. El Colegio de Ingenieros reconoce tu capacidad y tu aporte gracias a tu ponencia y esa exhortación que nos das a los ingenieros, y que de seguro este evento está precisamente para asumir el reto de que las ciudades sean accesibles. Te entrega la diploma en nombre del Colegio de Ingenieros. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Un importante reconocimiento. Como tú, en mi vida no habrá nadie como
aplauso por favor a Dante Raúl Pinto Ita y Magali Ríos, ambos de la orquesta Sensación de Siempre, Ruli Rendo. Síganos en Andarán. Con mucho agrado otorgo al señor Dante Raúl Pinto Ita por su valiosa participación en la conferencia Día Nacional de las Personas con Discapacidad, ¿no? Evento organizado por la Comisión de Accesibilidad del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, realizado el 21 de octubre de 2013. Muchas gracias, Dante. Muchas gracias, ingeniero Carlos Shimomura. Bien, continuando con el programa, vamos a tener ahora la ponencia magistral, guía práctica para la elaboración de un plan de accesibilidad municipal, a cargo de nuestro presidente del Comité de la Comisión de Accesibilidad del Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Eric Márquez Requena, a quien recibimos con un caluroso aplauso en esta parte de la ponencia. Hagamos un breve recorrido de su experiencia de nuestro ingeniero y amigo Eric Márquez. Él es egresado de la César Vallejo, también de la comaestría en docencia universitaria de la Universidad César Vallejo, ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal, es actualmente coordinador general del colegiado del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, desde febrero de 2013, evaluador de obras civiles, consultor en casi más de 52 instituciones educativas durante el periodo octubre-noviembre de 2012, ingeniero de proyectos junior de Minera Sayetoc, supervisor de accesibilidad a nivel nacional del CONADIS, asimismo, pues, actualmente presidente de la Comisión de Accesibilidad del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidente de la Asociación Civil sin fines de lucro Accesibilidad para Todos y colaborador incansable del Plan Perú 2040, entre otras grandes experiencias y motor importante del programa de accesibilidad a nivel del Consejo Departamental de Lima. Recibamos entonces a nuestro expositor esta noche, Eric Márquez Requena, con un fuerte aplauso. Adelante. Sí, gracias. Gracias. Estoy muy contento porque tengo colegas, al ingeniero Shimomura con su gran complacencia que nos está acompañando, porque hace accesible también a que el Colegio de Ingenieros con sus altas autoridades esté presente en un evento tan importante a todos los presentes como personas e instituciones de personas con discapacidad. La ponencia que tengo es precisamente para hacer un recorrido de todo lo que tiene que hacer el gobierno local para un poco cumplir con las normas de accesibilidad vigentes en nuestro país. Nosotros sabemos de que quienes son responsables de las ciudades, quienes hacen ciudades, quienes entregan licencia a los proyectos de obras civiles, quienes fiscalizan y quienes supervisan el cumplimiento de las normas, es el gobierno local. Entonces a ellos vamos a dirigirnos a través de esta guía para elaborar un plan de accesibilidad municipal. Nosotros vamos a hacer un breve recorrido de lo que es un plan, vamos a ver su estructura, la metodología, para poder hacer planes, pero tanto en los dos aspectos de la ciudad. En la ciudad tenemos edificaciones y tenemos la zona urbana. En esos dos nos vamos a concentrar. Ya hemos visto de que a partir del 3 de mayo la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, del cual el Perú es firmante de este convenio, ese es el marco legal que nos obliga como país a hacer la accesibilidad en todas las infraestructuras de nuestras ciudades. En consecuencia, el Colegio de Ingenieros, como bien lo han dicho los antecesores ponentes, el congresista Reinaga y el doctor Jorge Balbín, somos los llamados a hacer y promover la accesibilidad en nuestro país. Como se dijo también de que a nivel de Lima la comisión es pionera. Desde el año 2008 hasta la fecha esta comisión viene trabajando incansantemente
para exigir el cumplimiento de las normas. Y ya se anunció de que a partir, tal vez en el inmediato plazo, darán la directiva el Consejo Nacional para que todos los 27 consejos departamentales del Perú tengan la comisión de accesibilidad. Y esto hay que reconocerlo, porque ya no solamente va a tener Lima, sino lo va a tener la comisión Piura, la comisión de Iquitos, Cusco y todos los consejos departamentales. Para eso a mí me he emocionado. Yo quisiera darle un fuerte aplauso al ingeniero Shimomura, que nos ha anunciado. Continuamos. Un plan de accesibilidad es una correlación de actividades que tiene un propósito único de hacer accesible a todas las personas, no a la persona solamente que tiene silla de ruedas, sino a los ancianos, a la mujer embarazada, a todas aquellas que tienen alguna limitación, alguna fuerza disminuida, tanto intelectual, tanto sensorial como físico. Este plan deberá evaluar pues el nivel de las barreras existentes en nuestro espacio público a través de diversas formas. Vamos a priorizar, porque no pretendemos que todo sea accesible. Esto hay que darle una prioridad alta, media y baja. Por lo tanto, todas estas cositas que vamos a un poco a desglosar lo que hay en la sociedad, vamos a tenerlo que poner, en algunos casos, dar soluciones genéricas. Y luego, en otros casos, hay que hacer proyectos exclusivos para los edificios existentes que sean accesibles, porque como alguien dijo, fueron diseñados sin tener en cuenta las normas de accesibilidad. Entre ellos, por ejemplo, este edificio ha sido construido antiguamente sin tener las características propias de un edificio accesible. Ya vemos una rampa en este auditorio, en el acceso principal externo, tiene otra rampa. Entonces, acá seguro que han de haber hecho un proyecto para contemplar todos los ambientes accesibles. Por ejemplo, hay un servicio higiénico que tiene las barandas, que tiene el espacio de giro y tiene sensores para que el discapacitado cuando entra se prende la luz. Cuando pone sus manos en el lavadero, automáticamente el agua desciende. O sea, han contemplado la accesibilidad. De esta forma hay proyectos que se van a hacer futuramente, como lo dijo, los 12 locales del Congreso de la República van a ser adecuados muy pronto. Ya hay un presupuesto de la cual yo he participado en el examen preliminar. Y así que pronto tendremos todos los 12 locales del Congreso accesibles. Nosotros vamos primero a valorar y programar todas las acciones. Vamos a definir qué es primero y qué es segundo. Se van a evaluar todos los niveles de las barreras existentes en la ciudad. Y por último, se va a contemplar en un plan de accesibilidad en esos niveles. La estructura de la guía, para hacer un poquito más rápido, necesitamos de ir al campo, ir a la edificación, subirse en una silla de ruedas, recorrer toda la edificación. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta dónde falta accesibilidad para el invidente, para el sordo ciego, para el sordo, para el niño, para el de baja estatura, para el físico. Nosotros vamos a tener en cuenta en un plan todas estas condiciones y características de la persona. ¿Qué alcance va a tener? Va a tener un alcance distrital en primera instancia, porque vamos a hacer también a los gobiernos departamentales, o sea, a los departamentos, primero al distrito, la zona urbana, la zona rural, que también debe contemplarse con una prioridad digamos alta, la zona urbana. Tenemos las rutas, tenemos los edificios, las zonas de mayor intensidad, por ejemplo, Gamarra, los centros comerciales, Totus, tendrán accesibilidad. De esa forma, con esas prioridades y con esos niveles, vamos a empezar un plan a diseñarlo de tal forma que primero le damos a lo que es de mayor concurrencia, o sea, prioridad alta. Y por último, prioridad media y prioridad baja a las zonas industriales donde no hay mucha frecuencia de tránsito peatonal, no hay concurrencia de público, digamos, en mayor escala como para poder inmediatamente hacer accesibilidad. La metodología
es pues ir al campo con algunas fichas para recoger la información. Para resumirlo entonces, la información de campo en las zonas urbanas, en las edificaciones, en el transporte y por supuesto ayudada por la tecnología, dando prioridades a los itinerarios, los edificios, con criterios básicos, propuestas de acciones, valoración, cuánto nos va a costar, en qué tiempo, por etapas, cuál es primero. Eso se va a plasmar en un plan de accesibilidad. Acá tenemos la ficha de información que se va a recoger en los edificios, en los espacios públicos, en el transporte, en la población y, por cierto, la documentación que tiene el municipio. El municipio cuenta con información, catastro y todas las rentas. Ellos nos van a dar información de los edificios que tiene el gobierno local. Acá tenemos otra ficha que se va a usar para ver las características generales, los pavimentos, los bordes. Se va a hacer un inventario de los edificios. Un plan tiene que decir qué edificios cuenta el gobierno local, edificios públicos, edificios privados, edificios de administración pública, edificios de administración cultural, deportiva, de ocio. Todas las características, todas las edificaciones que tenga la ciudad se recogen en este plan. Como ustedes pueden ver, cada local se va, digamos, se va a plasmar con las características, con quiénes lo ocupan, de qué uso son deportivos, culturales, mercados, centros comerciales, educativos o de estacionamiento o cualquier otro uso que tenga la edificación. Todo eso se recoge en una ficha. Vemos también la ruta, los pasadizos en los edificios, que también exclusivamente tendrán su ficha de información. En la zona urbana, naturalmente que tendremos que ir a ensuciarnos los zapatos y recorrer todas las avenidas principales, las calles transversales que cruzan esta, que en todos los bordillos deben tener su accesibilidad. Vamos a nosotros a levantar qué existe y lo podemos nosotros plasmar de una forma prioritaria las avenidas, por ejemplo, las avenidas principales. Debemos entender de que ahora las avenidas, por decir la avenida Tacna, ya tienen estas características. Ya no se puede caminar tan solamente, por decir, en 5 metros cuadrados como un peatón. Este es un nivel de servicio A, con 2 peatones en una determinada área, nivel de servicio B, nivel de servicio C. Y hoy en día, entonces, en algunas avenidas nos encontramos con algún nivel. Por ejemplo, yo diría la avenida Tacna con Emancipación, para hacer un ejemplo, está en el nivel E, porque muchas veces nos chocamos para cruzar de un lado a otro, cruzan a la vez 10, 15 personas. Así están las condiciones ahora. Entonces, una persona con discapacidad invidente, en silla de ruedas, se confunde y todos corren y el discapacitado busca la rampa pequeña que está en la esquina. Entonces, a esa condición se está llegando. Por eso es que es importante que estos planes de accesibilidad cuenten ya con todos los gobiernos locales, porque como no lo conocen, nosotros, el Colegio de Ingenieros, va a dar ese asesoramiento, va a dar impulsar estos, vamos a capacitar, porque el próximo año tenemos otro trabajo de capacitación, porque como no tenemos el reglamento de la ley 29.973, ahorita se sienten no obligados, pero cuando exista el reglamento van a tener la obligación de hacer accesibilidad. Ustedes han visto las sanciones que mostró el congresista, hasta 12 UIT, la que es muy grave, y una de las que es muy grave es por no hacer una rampa, por si acaso. Entendamos bien esto, el municipio, el alcalde va a tener que obligadamente llegar a hacer la accesibilidad sí o sí, por etapas, por fases, pero va a tener que hacer con su plan de accesibilidad, va a estar obligado a hacerlo, porque si no le va a caer la multa. Vamos a hacer un inventario en este plan de todas las edificaciones. Asimismo, las zonas urbanas que ya tienen accesibilidad también se va a plasmar para poderlas detallar en un proyecto, digamos, final. ¿Qué le falta? Por decir, un puente peatonal, ¿qué le falta? La rampa, porque no puede continuar como un puente para las personas que lo pueden hacer. Un invidente no tiene, digamos, la posibilidad de subir. ¿Por qué? Porque no tiene la guía podoctáctil, por ejemplo.
Entonces, va a tener que ser accesibilidad en este tipo de zonas de ruta. Y así sucesivamente. Lo que quiero yo un poco acelerarlo porque ya el tiempo nos gana para recibir un refrigerio. Una vez que tengamos toda la información, se va a priorizar por el flujo peatonal, por el uso dominante de la edificación o de la zona urbana, por la densidad de población, por los centros que generan, por decir, ¿cuánta gente va a Gamarra? Va un buen flujo de gente. Entonces, por eso también se va a clasificar y la información de las personas con discapacidad. Y con esos niveles de prioridad se va a tratar un plan de accesibilidad. Eso es todo. Muchas gracias. Ingeniero Erin Márquez, y en representación del decano departamental de Lima, le hacemos entrega de este diploma por su excelente labor en la comisión que usted preside. Bien, invitamos ahora a la vicepresidenta de la comisión, Nancy Barnechea, para que entregue un obsequio también a nuestro ingeniero Erin Márquez. Querido Eric, también en conocimiento de tu ardua labor, soy testigo del trabajo y el esfuerzo que tú haces para llegar a cada uno de los puntos y lugares a donde necesita nuestra participación. Felicitaciones por tu buen desempeño y espero que pronto poder estar en el Ministerio de Vivienda representándonos al Colegio de Ingenieros. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, siguiendo con el programa, estamos en estos momentos ya con la clausura del evento, para lo cual, en representación del ingeniero Óscar Rafael Anyosa, está presente esta noche nuestro presidente del capítulo de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, el ingeniero Ricardo Santillán, a quienes cedemos la palabra. Buenas noches, colegas. Señores presidente, el ingeniero Erin Márquez Requena, presidente de la Comisión de Accesibilidad del Consejo Departamental de Lima, la ingeniera Nancy Barrenechea, que es vicepresidenta de la misma comisión, el ingeniero Eduardo Ayaque, también miembro de la Comisión de Accesibilidad, el ingeniero Shimomura, gerente general del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, estimados colegas y amigos todos. Realmente es un gran honor para mí tener el encargo por parte del Consejo Departamental de Lima, de nuestro decano departamental, el ingeniero Óscar Rafael, para venir a hacer la clausura de este magno evento. Realmente no tenía idea de realmente la gran importancia que tiene, digamos, esta ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y creo que en las palabras del doctor Balbín realmente se tenía un conocimiento bastante interesante. Estamos hablando de un porcentaje significativo a nivel nacional. Estamos hablando de 3.480.000 discapacitados, de los cuales, digamos, solo 116.000 están inscritos, ¿no?, del total. Entonces, lo cual implica de que existe un trabajo bastante grande y arduo para poder completar, digamos, solamente a nivel de los que se tiene en el momento. Sin embargo, si vemos un poco más lejos, estamos hablando de una población de 17 millones, tal como lo dijo el doctor Balbín. Realmente importante. Efectivamente, esta ley tiene una importancia muy grande y creo que hay una responsabilidad por parte de cada uno de nosotros realmente hacerla cumplir, ¿no? De los diferentes estamentos o en los cargos que nos ocupemos, debemos tratar de poder hacer cumplir esta norma. En el caso, por ejemplo, de los ingenieros civiles, los que tienen que ver con la aprobación de los proyectos en las diferentes municipalidades, ¿no?,
La Comisión de Asuntos Municipales del Consejo Departamental de Lima creo que tiene una gran labor, porque esta norma realmente necesita y debe cumplirse, precisamente por el nivel de personas que están en estas condiciones, y efectivamente necesitan que nosotros les brindemos absolutamente todo el respaldo. Y además es necesario, digamos, poder hacer de repente una campaña a nivel nacional. Yo creo que el Consejo Nacional lo va a tomar en cuenta para poder realizar esto a nivel de todos los consejos departamentales. Es importante que esta labor de la comisión se refleje en cada uno de los consejos departamentales. Realmente felicito a la Comisión de Accesibilidad por realmente este evento muy considerable, muy excelente, y sobre todo con la presencia también del congresista, el ingeniero John Reinaga, ausente en este momento, pero que ha tenido la amabilidad de venir y poder, digamos, compartir unos momentos indicando la labor que se está haciendo también a nivel del Congreso. Creo que, señores, hoy día los que no hemos podido, digamos, tener acceso de repente en un momento, hemos aprendido mucho sobre el tema y hemos absorbido, digamos, esa gran experiencia por parte de la comisión y de cada uno de sus integrantes. Bien, señores, realmente estoy muy agradecido a la comisión, al Consejo Nacional, al Consejo Departamental, por este gran evento. Y por lo cual tengo el honor de realizar la clausura del evento. Muchísimas gracias, buenas noches.